Buenas tardes. Voy a dejarles la clase grabada para esta semana y la semana que viene recuerden que van a tener la revisión del parcial y además comenzarían ya a poder leer el texto para poder abordar justamente el concepto de termodinámica que se lo voy a comenzar hoy. Recuerden que son los últimos dos temas que vamos a tener en la asignatura. Uno es el capítulo de termodinámica que lo requieren sí o sí, para tener justamente una apreciación de lo que después van a encontrar en química y biológica en relación a las reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo, ¿sí? Y por otro lado, el último capítulo es el de química orgánica, ¿m? Que justamente engloba parte de lo que van a ver en las asignaturas de segundo año. Bien, vamos a hacer un poquito de diferencia en estos términos que a veces los tomamos en forma coloquial como sinónimos, pero sin embargo no lo son, ¿sí? Cuando hablamos de temperatura y color, están relacionados, obviamente, están relacionados, pero no es el mismo concepto y tenemos que diferenciarlos. Bien, ¿qué es la temperatura? Cuando nosotros, por ejemplo, un día como hoy, eh, salimos a la calle y estamos dentro de nuestros hogares debido a este evento de pandemia, que estamos muy encerrados y, por ejemplo, salimos a la calle y sentimos que en el exterior hace frío. Nuestros receptores a nivel de la piel logran detectar el cambio de temperatura desde el interior hacia el exterior. Por el contrario, si un día de verano salimos de un lugar con aire acondicionado y salimos a la calle, vamos a sentir que ahora hay una excesiva cantidad de calor, ¿sí? Ahora, esa sensación hace de que nuestros receptores en la piel puedan tener en nuestro sistema nervioso, fundamentalmente en el hipotálamo, un regulador de la temperatura, que es sensible al calor y que también es sensible al frío, no solo en el exterior, sino también en el interior. De ahí que también nos manifieste este fenómeno que se denomina fiebre, ¿sí? El aumento del termostato interno que tenemos a nivel corporal. Bien, ahora, esto ocurre porque justamente somos organismos homeotermos, es decir, podemos regular nuestra propia temperatura. De ahí que tiritamos cuando hace frío o producimos la sudoración, es decir, podemos eliminar agua a través del sudor y desde ahí poder enfriar la piel en donde se encuentra esa gotita de agua que al evaporarse en el medio ambiente, pasar al espacio de vapor, ¿sí? Saca una cantidad de ese calor que tenemos en la piel y logra enfriarla, ¿sí? Ahora, esto hace de que nosotros podamos tomar como una referencia la temperatura corporal en relación a las sensaciones de frío y calor, ¿sí? Ahora, esto ocurre porque tenemos que entender qué es lo que pasa a nivel microscópico. Cuando hablamos a nivel microscópico, podemos decir de que esto hace de que si pudiéramos observar el movimiento de las moléculas, podríamos ver que las moléculas, por ejemplo, de un gas en un recipiente encerrado, se mueven a distintas velocidades, ¿sí? Ese recipiente, ¿sí? Totalmente hermético, que las moléculas del gas de ahí no pueden escapar, ¿sí? Cuando se mueven a distintas velocidades. Esas velocidades que ya habíamos visto algo cuando vimos el capítulo de energía cinética de los gases, dijimos que el movimiento molecular era el responsable, a ciencia cierta, de justamente lo que es la presión, ¿sí? Del fenómeno de presión, porque las moléculas chocan entre sí, chocan contra las paredes del recipiente y de alguna manera manifiestan este fenómeno que es presión. Pero la pregunta es, ¿todos se mueven a la misma velocidad? La respuesta es no.
No todas las moléculas se mueven a distinta velocidad, porque cuando chocan o colisionan entre sí o contra las paredes del recipiente, esos choques son totalmente elásticos. Y eso hace de que las moléculas puedan cambiar su velocidad, ¿sí? Pero en promedio, yo puedo determinar cuál es la velocidad de todas. Es decir, yo puedo determinar que si una se mueve más rápido, otras más lentas, si tomo la velocidad de cada una de ellas, la sumo y las divido por el número de moléculas, voy a calcular el promedio. Ese promedio me puede dar la magnitud de la energía cinética media. Pues la energía cinética no es más que un medio o la mitad de la masa de las moléculas por la velocidad al cuadrado. Y si yo puedo estimar la velocidad media, puedo calcular la energía cinética media. Y esto es el reflejo de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tomo la temperatura de un cuerpo, lo que estoy verificando es el promedio del movimiento térmico de estas moléculas. De ahí que se pueda calcular con la constante de Boltzmann, esto lo traigo como una anécdota, no para que hagan cálculos después en los ejercicios, pero como se puede calcular como 3 medios de la constante por la temperatura en grados Kelvin, y esto hace de que me dé una idea de la energía cinética promedio de las moléculas. Es decir, el reflejo de lo que es la temperatura. Ahora, ¿cuándo hay equilibrio térmico? Hay equilibrio térmico cuando, y esto lo vemos fácilmente, cuando dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura se pueden poner en contacto o en las cercanías, ¿sí? Y hablo de cercanías que va a depender también de la distancia, porque por ejemplo, nosotros sentimos la energía del sol. En verano la sentimos más en invierno, ¿por qué? Porque justamente una parte del globo tiene una temperatura mayor porque se acerca a esa fase de la Tierra en el fenómeno de traslación y rotación más cerca del Sol. Esto hace de que justamente la única forma de energía natural que tenemos en el planeta es el Sol. Y fíjense cómo ustedes sienten estas diferencias de temperatura, ¿sí? Y estamos hablando de que de alguna manera justamente esto se mueve por radiación, la energía solar, ¿sí? Las radiaciones UV que colisionan contra la Tierra, que llegan a la Tierra, son justamente los que le dan esta magnitud de una mayor o menor temperatura. La convección es como si pusiéramos las manos cerca del calefactor, como las tengo yo ahora en este momento. Y la conducción, sí, con algún implemento podemos hacer que, por ejemplo, el calor desde el fuego se traduzca por el metal y por eso me tengo que poner un guante para no quemarme las manos, ¿tá? Ahora, esto produce que esa energía que se pone en juego se da únicamente cuando hay diferencias de temperatura, ¿de acuerdo? Y va a depender del material de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Cuál es el calor que se pueda llegar a absorber. Por ejemplo, el agua puede absorber una gran cantidad de calor. De ahí que el agua, por ejemplo, oceánica, se pueda todavía permanecer en estado líquido por debajo de los casquetes polares, ¿sí? Por el alto calor específico que tiene, ¿sí? Ahora, cuando los dos cuerpos se colocan en contacto, siempre el que está a mayor temperatura le va a ceder calor en forma de energía al que está a menor temperatura, nunca en forma inversa. Si ponemos un cubito de hielo en un vaso de agua, lo que vamos a notar es que el cubito de hielo se termina fundiendo, ¿sí? Es decir que de alguna manera ese cubo de hielo se derrite en el agua y termina siendo después agua. Pero para que esto ocurra, el agua tuvo que ceder temperatura para lograr la fusión del hielo, ¿sí? Nunca al revés. No es que el hielo, ¿sí? le ceda algo al agua, no, absorbe el calor del agua y termina fusionándose, ¿sí? Escalas de temperatura. ¿Cuáles son las escalas de temperatura que tenemos? La escala más conocida y la que utilizamos todos normalmente cuando nos tomamos la temperatura a nivel corporal es la escala Celsius, ¿sí? O escala centígrada. Se mide en lo que se llaman grados Celsius. Los grados Celsius son los grados que tienen como puntos inferiores y superiores, ¿sí? Los puntos de fusión y de ebullición normal del agua en condiciones estándar, en condiciones de una, ¿sí? Presión de una atmósfera a nivel del mar. El agua
sí tiene el punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual pasa del estado sólido al estado líquido en 0 grados centígrados, recuerden por favor esto, y el punto de ebullición, es decir, cuando el agua uno dice que hierve, va desde, ¿sí? Está justo en los 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Cuando va desde el líquido al vapor, fenómeno que se denomina vaporización. El otro fenómeno se denomina fusión, ¿sí? Después vamos a ver los términos inversos a esto. Y siempre la escala se mide de grado a grado, de ahí que se habla de centígrada, porque se divide en 100. Esto no quiere decir que no haya temperaturas inferiores, las hay y superiores también las hay, ¿sí? Escala de Fahrenheit, escala que se utiliza generalmente en aviación, por ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo en otros países que utilizamos la milla en vez del kilómetro para medir las distancias o la velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, la escala de Fahrenheit tiene unas cotas totalmente distintas. Fíjese que la centígrada va de 0 a 100, pero la Fahrenheit va de 32 a 212. Es decir, no va de grado en grado, sino que esta escala está dividida de una forma distinta. No es la misma dimensión que tenemos con la escala centígrada. Para poder pasar de una a otra, por ejemplo, si tenemos la temperatura en grados Fahrenheit, para expresarla en grados centígrados, hacemos primero la resta de grados Fahrenheit menos 32 y a eso lo multiplicamos por 5 no menos. Ojo con acá justamente las conversiones. Fíjese donde surge este 5 no menos, de dividir los 100 grados centígrados dividido los 180 grados Fahrenheit, que hay en la escala que va de 32 a 212, ¿de acuerdo? De ahí surge el 5 novenos. Ahí tienen las dos formas para pasar de una a otra. Si lo tienen en grados Fahrenheit para pasar a centígrados o viceversa. Escala Kelvin, que la van a ver con el gradito ahí arriba o sin el grado, ¿sí? En algunos libros está, en otros no, no importa. La escala Kelvin está desfasada en 273 grados, es decir, el 0 grado absoluto, es decir, la temperatura a la cual no hay movimiento prácticamente atómico, ¿sí? Una temperatura obviamente a la cual no se ha llegado y es solamente una cuestión que uno puede decir a nivel conceptual, ¿sí? Es la temperatura a la cual tengo menos 273 grados centígrados. Por eso el 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin. Esta escala sí está graduado de uno en uno, pero está desfasada en 273 grados, ¿de acuerdo? Pero siempre un grado centígrado corresponde también a el referente en un grado Kelvin, por ejemplo. Si yo tengo ahí la temperatura en un grado centígrado, tengo 274 grados Kelvin. Y si la tengo en 99 grados centígrados, la tengo en 372 grados Kelvin. ¿Está claro esto? Bien. Ahí tienen la relación de las escalas, fíjense cómo están diferenciadas. La escala, lo que les decía hoy, las Celsius y las centígradas son, ¿sí? El desfase en 273, pero siempre se mide en grados que son comparables. En cambio, la escala Fahrenheit está separada por 180 en vez de por una unidad en cada uno, ¿sí? ¿Qué es el calor? Recién dije que es la temperatura, ahora voy a hablar del calor. Habíamos dicho que cuando dos objetos se encuentran a distintas temperaturas y se ponen en contacto, van a llegar a lo que se llama equilibrio térmico. Y siempre el que está mayor va a ceder al que está menor. Es decir, que la diferencia entre calor y temperatura va a deberse a la cantidad de energía que se involucra en ambos procesos. Por eso el calor es la energía cinética total, en cambio la temperatura es la promedio. Hay un apartado en un libro de biología que es el Curtis, que lo traigo a cotación porque es muy conocido y siempre lo menciona. Si yo hablo, por ejemplo, de un lago en el sur, el lago El Guapi, ¿sí? Y tomo como referencia un ave que está posada sobre una rama cerca del lago. Y digo, bueno, ¿cuál tiene mayor temperatura y cuál tiene mayor cantidad de calor? ¿Sí? La mayoría dicen que el lago, que los dos el lago, y sin embargo está mal. Como la temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas, si tomo la temperatura del ave, que también es unoterma como nosotros, va a estar en 37 grados centígrados porque tiene una tasa metabólica mayor que la nuestra, ¿sí? En cambio, si
sumerjo un termómetro en el agua, ahora en invierno, lo más probable es que esté cerca de los 3, 4 grados centígrados o un poquito menos. Es decir, que la temperatura es mucho menor la del lago, indudablemente. Le preguntas el calor. El calor es mayor al del lago, porque tiene mayor masa, ¿sí? Ahora vamos a ver en la fórmula. Como tiene mayor masa, y hablamos de energía cinética total, decimos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como la masa es toda la masa del lago, de toda la masa del agua que tiene el lago tiene mayor cantidad de calor, pero el ave tiene mayor temperatura, ¿sí? Diferencias de algunos términos que van a surgir de ahora en más. Cuando hablamos de capacidad calorífica y calor específico, a veces lo tomamos como sinónimos y está mal. ¿Por qué? Porque todo material, cuando cambia su temperatura, absorbe o cede calor. ¿De acuerdo? Y va a depender del tipo de material, es la cantidad que absorbe o la cantidad que cede. Fíjense, ahí tenemos el agua, tiene una cantidad de calor para elevar la temperatura en 1 grado centígrados, en 1 kilogramo de sustancia, de 4.186 calorías. Y el cobre de 387 calorías. Si hago el cálculo y divido 4.186 dividido 387, esta relación me da 10,8 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua absorbe 10,8 veces más calor que el cobre. ¿De acuerdo? Es así que cuando yo un día estoy por la calle descalzo, en verano, y se me ocurre pasar a través de un lugar donde hay agua y donde hay una baldosa, por ejemplo, no de cobre, pero sí de hierro, que tiene un calor específico similar, voy a pisar el agua. Porque los dos estuvieron sometidos a la misma temperatura, al mismo calor ambiental, ¿sí? Pero de alguna manera, esa cantidad de calor que absorbió el agua es mucho menor que la que absorbió el cobre. Porque tiene una capacidad, ¿sí? un calor específico mucho más alto. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es independiente de la masa, eso es lo importante. Es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de los sustancias en 1 grado centígrado. Pero fíjense que acá no aparece la masa. Por eso se mide en en unidad de calorías, o joules, que es lo mismo, energéticas, sobre la variación de temperatura. De ahí que la unidad sea joule sobre grados centígrados. En cambio, el calor específico sí tiene en cuenta la masa. Por eso se mide en caloría sobre gramo, grado centígrado, o joule sobre grado centígrado, kilogramo, o joule sobre Kelvin, kilogramo. Son unidades que se pueden interconvertir entre sí, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Fíjense bien las unidades, porque después si no, hay que convertir calorías a joules o viceversa, ¿sí? En los grados Kelvin no van a tener diferencia, porque como calculan el delta T, y esto por favor véanlo, la variación de temperatura es la misma. Porque si yo tengo, por ejemplo, una variación de temperatura de 373 a 363 grados centígrados, grados Kelvin, tengo 10 de diferencia. Lo mismo que ocurre si yo tengo la diferencia, por ejemplo, entre 100 grados centígrados y 90 grados centígrados. ¿De acuerdo? La diferencia siempre es 10. Obviamente que sí, para cancelar, tengo que hacer convertir temperatura, si no, no puedo cancelar. Eso también es importante. Pero para que vean que la diferencia de temperatura es la misma, la variación de temperatura es la misma. Cantidad de calor. Cuando uno quiere medir la cantidad de calor que cede o que absorbe una sustancia, o que tengo que ceder para que una cantidad de sustancia determinada aumente su temperatura, ¿sí? Esa cantidad de energía en forma de calor que se entrega al sistema o que puede sacarse del sistema, ¿sí? Va a depender de la masa, del tipo de sustancia, es decir, del calor específico, y de la variación de temperatura, ¿sí? Ejemplo, calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura, ¿sí? de una cantidad de 0,5 kilogramos de agua en 3 grados centígrados. Acá ya me da el delta. Es decir, que acá puede ser, por ejemplo,
para elevarla de 17 a 20, de 20 a 23 o la temperatura que se les ocurra. Pero el delta son 3 grados centígrados. Recuerden que el delta siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Hay el cálculo, 500 gramos por una caloría sobre grado centígrado por 3 grados centígrados me da 1500 calorías o 1,5 kilocalorías, que es lo mismo porque las kilocalorías son 1000 calorías. Ojo, cuando estudian, porque no es lo mismo la caloría química que la caloría nutricional, ¿sí? Esto lo tienen generalmente los envases de alimentos. La caloría química es esta que estamos viendo acá, que se escribe con una C minúscula. La caloría nutricional se escribe con C mayúscula. Es igual, es cal, pero con C mayúscula. Y es igual a una kilocaloría química. ¿De acuerdo? O sea, ojo con esto, porque se encuentran en los envases kilocalorías o también puede encontrar calorías con una C mayúscula, es lo mismo. Ahí tienen una tabla, fíjense, el agua tiene un calor específico de 1 caloría por cada gramo y cada grado centígrado que quiero elevar a esta masa de agua. Si, por ejemplo, quiero elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 100 gramos de agua, necesito 100 calorías, ¿sí? Si quiero elevar la temperatura en 10 grados centígrados de 100 gramos de agua, necesito 1000 calorías, ¿sí? Fíjense el aceite tiene un calor específico menor, por eso que es mucho más fácil elevar su temperatura. Y de ahí que también nos puede quemar, ¿sí? Cuando nos toca una gota de aceite, mucho más que el agua, porque absorbe mayor temperatura, mayor calor, y eleva mayor temperatura, perdón. El alcohol, 0,67, el vapor de agua, 0,49, fíjense, prácticamente la mitad de la del agua, de que se pueda condensar. Y el cobre, fíjense la diferencia, muy bajo en relación al agua. Y los metales, en realidad, en generalidad, todos los metales tienen calor específicos mucho más bajos, muchísimo más bajos. Acá tienen unidades de calor. Caloría es la cantidad de calor que se le entrega a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Esta es la unidad internacional o del sistema internacional. Por eso hace referencia de 14,5 a 15,5 grados centígrados, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gramos de agua de 20 hasta 100? Fíjense que la temperatura final es 100, la inicial es 20. Cuando hago la diferencia me da 20 grados centígrados, 500 por 20 y por 1, que es lo mismo, se cancelan los gramos y los grados centígrados, me da 40.000 calorías o 40 kilocalorías, ¿sí? Ahora, para entrar en termodinámica, tema de la clase que viene, que después también se los voy a dejar grabado, pero separado, para que lo puedan tener separados, ¿sí? Es lo que tiene que ver con las formas de energía, ¿sí? Para esto voy a hacer una pequeña llamada, ¿sí?, al costado. Cuando hablamos de energía, ¿sí?, la energía es todo lo que es capaz de realizar trabajo o de transmitir calor, término moderno, ¿sí? ¿Por qué trabajo? Porque cuando quiero mover un mueble, por ejemplo, tengo que realizar un trabajo. Tengo que desplazarlo mediante una distancia a través de una fuerza. Y esto hace de que el trabajo sea una forma de energía igual que el calor. Ahora, definiciones. Calor e intercambio de energía debido a la existencia de diferencia de temperaturas. Recuérdenlo esto, por favor. En cambio, el trabajo se intercambia debido al desplazamiento de una parte del sistema. Es decir, cuando hay movimiento. Si no, no se realiza trabajo. Ahora, para un gas, por ejemplo, el trabajo que realiza a presión constante se puede dar como el producto de la presión por la variación del volumen. Por ejemplo, en las ecuaciones termoquímicas son que vamos a ver que hay intercambio energético. Es decir, que hay reacciones termoquímicas que vamos a ver a continuación en la próxima clase, por eso hago un poquito de definiciones ahora para que tengan idea. Cuando una reacción es exotérmica, cuando es endotérmica. ¿Cuándo es exotérmica? Cuando desprende calor, ¿sí? ¿Cuándo es endotérmica? Cuando absorbe calor, ¿sí? Cuando desprende, es decir, cuando el calor generalmente producido en la reacción se ven los productos, es exotérmica.
y lo escribo a la derecha. Cuando la reacción es endotérmica tiene que absorber calor para poder producirse, con lo cual lo escribo del lado de los reactivos, ¿sí? Muy importante este apartado. Por otro lado, estos términos el año que viene los van a relacionar con lo que es exergónico y endergónico, que son sinónimos, pero a nivel biológico. Una reacción bioquímica puede ser exergónica, desprender energía. Una reacción bioquímica puede ser endergónica, absorber energía. De ahí que las reacciones catabólicas son todas exergónicas y las reacciones anabólicas son todas endergónicas, ¿sí? Criterio de signos, para después meternos en los principios de la termodinámica, para que quede claro. Hay un concepto moderno y un concepto antiguo. El concepto moderno, que es más químico y también la física lo ha adoptado, es que todo lo que se aporta a un sistema, ya sea en forma de calor o trabajo, le incrementa su energía. Todo lo que el sistema proporciona hacia el entorno, ya sea que desprenda calor o que realice un trabajo, se toma como negativo o menor a cero. Esto lo tienen que tomar como si fuera el capital que uno coloca en un banco. Si yo tengo capital en un banco y aporto dinero, si el capital, el sistema en este caso, aumenta el capital y en este caso aumentaría la energía interna del sistema, el capital interno que tengo en el banco, ¿sí? Ahora, si yo retiro constantemente o pago impuestos o hago lo que sea, ¿sí? Va a disminuir el capital, va a perder energía. Entonces, todo lo que se haga, trabajo que se realice sobre el sistema, por ejemplo, cuando se comprime un gas, porque le estoy haciendo un trabajo desde el exterior hacia el interior, o le entrego calor, incrementa su energía interna. En cambio, todo lo que sale del sistema, si el sistema desprende calor, reacciones exotérmicas, o el sistema realiza un trabajo, cuando es la expansión de un gas, porque lo hace contra la atmósfera, entonces se considera negativo. ¿De acuerdo? Muy importante esto para los problemas que estén en la guía. Para ir terminando, calorimetría es medir cantidad de calor transferido y absorbido, ¿sí? Porque siempre que hay diferencia de calor, uno absorbe y el otro, de alguna manera, sí cede. Y esto se puede medir, porque la palabra metría, como termometría, es medir, ¿de acuerdo? Con lo cual, para poder medir, medimos con estos instrumentos que se denominan calorímetros. Los calorímetros son implementos que de alguna manera lo que hacen es poder determinar la cantidad de calor que en un sistema puede ser absorbido o cedido. ¿Se entiende esto? Es decir, que cuando uno tiene una cantidad de calor que absorbe o que cede, si lo hago en un sistema que vamos a ver que se denomina aislado o adiabático, es lo que ocurre en el sistema, ¿sí? Dentro del sistema, y lo puedo aislar del entorno. Ahora vamos a llegar un poquito a esto, pero para realizar calorimetría tenemos que hacerlo dentro de calorímetros, si no, no se puede hacer. Y ahí tenemos lo que les acabo de decir. Consiste en medir justamente qué energía se pone en juego por transferencia cuando tenemos dos cuerpos a distinta temperatura y con distintas masas. Por eso en la convención de signos, fíjense, energía absorbida es positiva porque le estoy entregando y energía liberada o cedida es negativa. De ahí que en un sistema diabático las puedo igualar, muy importante para los problemas. Si yo hago que el calor cedido más el calor absorbido sea igual a cero, porque sea diabático, cuando paso uno hacia el otro miembro me queda negativo. Ojo, el que tengo que pasar es el que cede, no el que absorbe, ¿sí? Y me van a quedar los calores en relación a las fórmulas que lo están ejemplificando, ¿sí? Esta es la experiencia de Joule, cómo determinó la relación entre caloría y Joule a través de un experimento en el cual lo que hace es tratar de medir la variación de la energía mecánica para realizar un trabajo. Por ejemplo, mover esas paletas, ¿sí? El roce de las paletas y el agua hace de que las paletas cuando se mueven, esto es muy común cuando ustedes quieren batir algo,
¿sí? Si ustedes quieren batir, por ejemplo, claras, fíjense que se tornan sólidas. ¿Por qué se tornan sólidas? Porque aumenta la temperatura y lo que produce es la desnaturalización de la homoalbúmina, con lo cual aumentan su energía, ¿sí? Es así que yo lo que puedo medir es que la energía mecánica que se pierde es de 1,186 joules, 4,186 joules, para que un gramo de agua aumente en este grado de temperatura. Y ahí lo relaciona con la caloría. De ahí que puede medir la cantidad de calor que cede, en este caso las paletas, por energía y que absorbe el agua. Calor latente y calor sensible. Para ver, ¿qué es el calor latente? Algo de lo que mencioné hoy. El calor latente es el que se produce cuando no hay variación de temperatura. Y lo relaciono con capacidad calorífica y calor específico. A ver, recuerden, cuando hablamos de capacidad calorífica era cantidad de calor sobre variación de temperatura. No tenía en cuenta la masa. Cuando hablamos de calor específico, es cantidad de calor por cantidad de masa al cual se le va a entregar o ceder por la variación de temperatura. Tienen en cuenta los tres. Y fíjense que el calor latente tiene en cuenta el calor y la cantidad de masa a la cual se le va a entregar, pero no la variación de temperatura. ¿Por qué? Porque esa temperatura constante. Porque cuando se incrementa de alguna manera la cantidad de calor que se le entrega al sistema y el sistema la absorbe o viceversa, siempre esto ocurre a temperatura constante, donde no hay cambio o variación de temperatura. Y son transiciones de fase, lo que mencioné hoy, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, cuando hay cambios en la fase de un sistema. De ahí que haya un calor latente de fusión y un calor latente de vaporización. Unidades que están de alguna manera ya nomencladas y que que ustedes las van a tener en los parciales o que van a tener en la literatura, ¿sí? Ahí tienen un termograma y acá menciono las dos cosas. Fíjense, esto es muy común cuando uno, por ejemplo, les dice a ustedes, les da un problema y le dice cuánto calor se necesita para poder elevar la temperatura, por ejemplo, de menos 30 grados centígrados a 100 grados centígrados y poder vaporizarla, poder llegar al estado de vapor. Bueno, generalmente lo que hacen es hacer 100 menos 30 y calculan la cantidad de calor. Mal hecho. ¿Por qué? Miren una cosa, voy a describir el sistema. Este gráfico, que es un termograma, me muestra transiciones de fase. Me está mostrando en un eje la temperatura y en el eje de en las ordenadas, en las abscisas, me está mostrando la cantidad de energía en forma de calor, en este caso en joules. ¿Sí? Parto de menos 30 grados centígrados. Una masa de hielo que la tengo a menos 30 grados centígrados. Cuando la llevo a 0 grados centígrados, incremento la temperatura de la masa de hielo. Este calor es sensible. ¿Por qué? Porque es sensible a la temperatura. No es lo mismo tenerlo a menos 30 que tenerlo a menos 20 o que tenerlo a menos 80. La cantidad de calor, fíjense que va a ser distinta. ¿Sí? Si yo partiera de 0 grados centígrados, todo esto no lo necesitaría. ¿Sí? Si tuviera hielo a 0 grados centígrados, toda esta cantidad de 62,7 joules no sería necesario ponerlas en juego. En cambio acá, sí. Por eso se dice que es un calor sensible y depende de la variación de temperatura. Ahora, cuando toda la masa de hielo está en condiciones de fundirse, de pasar al estado líquido, tengo que incrementar hasta esta cantidad de calor de 396 joules, ¿sí? Es decir, esta partecita, si hacen la resta, fíjense, que sería 396 menos 62,7. Es decir, 333,3 joules necesité para fundir el hielo, porque ahí tengo una mezcla de hielo y agua.
que se va fundiendo y que es un cambio de fase. Y mientras haya hielo, partículas, moléculas en estado sólido, todavía no estoy en condiciones de tener agua líquida total. Y en el sistema tengo un cambio de fase que, si ustedes se dan cuenta, ocurre a 0 grados centígrados y la temperatura constante. Luego, cuando quiero elevar la temperatura de esta masa de agua, ya no tengo hielo, a 100 grados centígrados, que es lo que tienen acá, tengo que emplear ahora en total 815 calorías, es decir, 815 menos 396, tengo que usar 419 joules para poder cambiar esa cantidad de agua. Es decir, este es otro calor sensible, cuando este era un calor latente y este es otro calor sensible. ¿De acuerdo? Ahora, estoy en condiciones de vaporizar el agua. Vuelvo a tener un calor latente, no tengo agua y vapor. En lo cual, ahora esta transición, que fíjense que es mucho mayor, fíjense que el calor de vaporización, que es aproximadamente 540, si hago 540 dividido 80, es 6,8 veces más necesito energéticamente para vaporizar que para fundir. ¿De acuerdo? Porque justamente las moléculas de agua, los enlaces puente de hidrógeno, que son enlaces fuertes, hacen de que si las moléculas de agua estén unidas entre sí. Y en el gas ya no hay uniones, con lo cual tengo que romper esos enlaces puente de hidrógeno. Necesito mucha energía para poder vaporizar el agua. Y ahí es que tengo justamente otro calor latente. Esto sería vapor sobrecalentado, ¿sí? Acá no vamos a llegar nosotros porque esto es para ingeniería, ¿sí? Pero acá tendría justamente vapor sobrecalentado, donde tengo que de alguna manera aumentar la presión, ¿sí? Si no, no es posible. Ahí tienen algunos calores latentes de fusión y vaporización en tablas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los gases. El nitrógeno tiene puntos de ebullición muy bajos, de ahí que el nitrógeno esté en estado líquido, ¿sí? A muy baja temperatura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Calores latentes de vaporización, etcétera. Acá para que lo puedan ver y después puedan tener para hacer los ejercicios de las guías. Acá está lo que yo les decía de trabajo hoy, se los puse acá en una fórmula. Si vemos la fórmula de presión, la presión es la fuerza sobre el área, ¿sí? Si yo despejo de acá la fuerza, me queda presión por área, ¿de acuerdo? Paso el área multiplicando. El trabajo, fuerza por distancia. Ahora, si reemplazo la fuerza por esto, me queda presión por área por distancia. Área por distancia en un cilindro es el volumen, con lo cual el trabajo me queda igual a la presión por la variación de volumen. Es decir, esto sería el volumen final menos el volumen inicial. Y para terminar, lo que es un sistema termodinámico, para que me dé pie la clase que viene para poder seguir hablando. Cuando uno habla de sistema, habla de cualquier, ¿sí?, proporción o porción del universo que lo voy a aislar o observar con fines de estudio. Esto quiere decir que en un vaso con agua, el agua puede ser mi sistema de estudio. El vaso y todo lo que está por fuera del vaso corresponde a lo que uno denomina alrededor o entorno, ¿sí? El conjunto del sistema y su entorno corresponde al universo, a todo el universo de estudio. Ahora, ¿qué tipos de sistemas tenemos? Tenemos sistemas de tipo abiertos, nosotros, nuestras células. ¿Por qué? Porque fíjense que nuestras células, los organismos vivos, intercambiamos con el entorno, como si tuviéramos un vaso arriba de la mesa, tanto energía, porque el agua se puede calentar si afuera hay mayor temperatura, o enfriar si hay menor. Es lo que hacemos en verano cuando ponemos el agua de la botella con agua, por ejemplo, cerca del mar, o la sumergimos en la arena donde está húmeda y fría para que se enfríe el agua, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Donde absorbe o cede energía, es decir, que hay intercambio de energía, por eso el sistema es abierto. Pero también el agua se puede evaporar, es decir, las moléculas que están en la superficie del líquido pueden pasar al estado vapor, es decir, que se pueden evaporar, ¿de acuerdo? No es lo mismo evaporar que vaporizar. Para vaporizar, todas las moléculas tienen que estar a una temperatura uniforme de 100 grados centígrados. En cambio, el agua se evapora a cualquier temperatura y fundamentalmente, dependiendo obviamente de la temperatura, va a ser la presión de vapor de la misma. Yo lo dije en la parte de presión de vapor de gases, ¿sí? Revéanlo, por favor.
Es decir, que un sistema abierto intercambia tanto materia como energía como en el entorno. Ahora, si ese vaso con agua lo tapo, las moléculas que están en movimiento, que pasaron a la fase gaseosa, van a chocar tanto contra la superficie del líquido, contra también el mismo líquido, el agua, ¿sí? La superficie del agua, con lo cual van a volver a la fase líquida. Pero esto va a llegar a un momento en que ese equilibrio va a ser constante, el equilibrio va a ser dinámico, y ya voy a tener la misma presión de vapor en la superficie del líquido. Es decir, que el agua ahí no puede escapar, y lo único que puede hacer es intercambiar energía. Con lo cual, el sistema va a ser cerrado. Pero si este sistema, al cerrado, yo le coloco por fuera algo que pueda aislarlo de los cambios de energía, un termo, por ejemplo, que sería los termocitos estándar, que dice que mantiene el agua 72 horas, serían, por ejemplo, el ideal, en donde yo puedo decir que el agua acá se puede mantener durante un tiempo y no se va a enfriar. Es decir, tampoco intercambia energía con el exterior. A ese sistema se le denomina aislado o también adiabático, que es lo que mencioné en la filmina anterior. Bien, hasta acá. Clase que viene, seguimos con la misma temática. Voy a empezar a hablar de termodinámica y de termoquímica, que es el tema que nos surge en cuestión después. Buenas tardes y por favor vean los videos. Gracias.